Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Laura. Y yo soy Carlos. Estamos muy contentos de estar aquí con vosotros otra vez para ayudaros a aprender y mejorar vuestro español. Exacto. En nuestro canal creamos conversaciones en español que son útiles para la vida real. Queremos que aprendáis a hablar de una forma natural y divertida. Y muy importante, recordad que podéis activar los subtítulos en vuestro propio idioma. Si una palabra es difícil o hablamos un poco rápido, los subtítulos os pueden ayudar mucho. Muy bien dicho, Carlos. Bueno, ¿cuál es el tema de hoy? Es algo que personalmente me encanta hacer. A mí también. Hoy vamos a aprender cómo pedir comida y bebida en una cafetería o en un bar. Es una situación súper común y muy importante si viajas a un país de habla hispana. Totalmente. Saber pedir un café o algo para comer te da mucha confianza. Recuerdo la primera vez que viajé sola. Estaba muy nerviosa, pero saber las frases básicas me ayudó muchísimo. A todos nos ha pasado. Por eso hoy vamos a hacer esto muy fácil para vosotros. La estructura del vídeo de hoy es la siguiente. Primero vamos a hacer una pequeña simulación, una conversación en una cafetería. En esa conversación, yo seré la camarera y Carlos será el cliente. Escuchad con atención para ver cuántas palabras entendéis. Después vamos a analizar toda la conversación, frase por frase. Explicaremos el vocabulario, las expresiones y daremos alternativas y consejos útiles. Y al final, haremos un pequeño resumen y os propondremos un ejercicio para que podáis practicar. ¿Suena bien? Suena perfecto. Pues si todo está claro, vamos a empezar. ¿Estás lista para ser la mejor camarera de la ciudad, Laura? ¡Lista! ¿Y tú, Carlos, estás listo para ser el mejor cliente? Por supuesto. ¡Vamos allá! Empezamos la simulación. Hola, buenos días. Bienvenido. ¿Qué te pongo? Hola, buenos días. ¿Puedo ver la carta, por favor? Claro, aquí tienes. Tómate tu tiempo. Gracias. Todo parece muy bueno. ¿Qué me recomiendas para desayunar? Algo típico de aquí. Pues mira, la especialidad de la casa es la tostada con tomate y jamón. Es muy popular. Y para beber, nuestro zumo de naranja es natural, recién exprimido. Suena genial. Pues sí, voy a querer eso. Quisiera una tostada con tomate y jamón y un zumo de naranja natural, por favor. Perfecto. ¿El café lo quieres ahora o para después? Oh, no había pensado en el café. Sí, también quiero un café con leche. Tráemelo todo junto, por favor. Muy bien. ¿El café con leche lo quieres caliente o templado? Caliente, por favor, y sin azúcar. Entendido. ¿Y algo de dulce? Tenemos un bizcocho de limón casero que está delicioso hoy. ¡Qué tentación! Pero creo que con la tostada es suficiente. Quizá para la próxima vez. Muchas gracias. De acuerdo. Entonces te repito el pedido para confirmar. Es una tostada de tomate y jamón, un zumo de naranja natural y un café con leche caliente y sin azúcar, ¿correcto? Correcto, exacto. Muy bien. Ahora mismo te lo preparo y te lo llevo a la mesa. Genial, muchas gracias. Disculpa, aquí tienes tu desayuno. ¡Que aproveche! ¡Qué buena pinta! Muchísimas gracias. Perdona. Todo estaba riquísimo, de verdad. ¿Me traes la cuenta, por favor? Claro, me alegro de que te haya gustado. Ahora mismo te la traigo. Aquí tienes. Son 8,50 €. Perfecto. ¿Puedo pagar con tarjeta? Sí, por supuesto. Aceptamos tarjeta. Muy bien. ¿Ya está? Gracias. ¿Necesitas la copia? No, no hace falta. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Que tengas un buen día. Y fin de la escena. ¿Qué os ha parecido? ¿Fácil? ¿Difícil? Esperamos que hayáis podido seguir la conversación. Ahora, como hemos prometido, vamos a analizarla paso a paso. Vamos a explicar cada detalle para que no quede ninguna duda. ¡Vamos a ello! La escena empieza contigo, Laura.
Tú, como camarera, me saludas y dices, «Hola, buenos días, bienvenido, ¿qué te pongo?» Exacto. Buenos días es el saludo estándar por la mañana. Si fuera por la tarde, diríamos buenas tardes y por la noche, buenas noches. Fácil, ¿verdad? Muy fácil, pero la pregunta interesante es, ¿qué te pongo? Esta expresión es extremadamente común en España en contextos informales como un bar o una cafetería. Literalmente significa What do I put for you? Pero su significado real es ¿qué quieres tomar o qué te sirvo? Es una forma muy natural y amigable. Es posible que en los libros de texto aprendáis qué desea o qué va a tomar. Esas formas son correctas, muy correctas, pero ¿qué te pongo? Es lo que probablemente escucharás en el día a día. Totalmente de acuerdo. Conocer esta frase te hará sonar mucho más natural. Mi respuesta fue, «Hola, buenos días. ¿Puedo ver la carta, por favor?» Aquí usas una pregunta muy útil. ¿Puedo ver la carta, por favor? La carta es la lista de todo lo que ofrece la cafetería: bebidas, comidas, postres, etc. Es el menú en inglés. Es importante no confundir la carta con el menú. En muchos países hispanohablantes, especialmente en España, el menú o menú del día es una oferta especial, normalmente para el almuerzo, con un precio fijo que incluye un primer plato, un segundo plato, postre y bebida. Buena aclaración. Entonces, si solo quieres ver las opciones, pides la carta. Otras formas de pedirla podrían ser ¿me traes la carta, por favor? O simplemente, de forma muy directa, la carta, por favor. Exacto. Y siempre, siempre la palabra mágica, por favor. Después de ver la carta, yo te hago una pregunta. ¿Qué me recomiendas para desayunar? Algo típico de aquí. Esta es una pregunta fantástica para los estudiantes y para los viajeros. ¿Qué me recomiendas? La usas cuando no sabes qué pedir y quieres una sugerencia del camarero o la camarera. El verbo es recomendar. Puedes usar esta pregunta para todo. ¿Qué vino me recomiendas? ¿Qué postre me recomiendas? Es una forma genial de descubrir las especialidades del lugar. Y en mi respuesta, yo uso la expresión pues mira. Esta es una muletilla, una pequeña frase que usamos para empezar a dar una explicación o una respuesta. Es muy común en la conversación oral. Sí, es como decir well, look en inglés, pero se usa constantemente. Y tu recomendación fue, la especialidad de la casa es la tostada con tomate y jamón. La tostada con tomate y jamón es un desayuno súper típico en España. Es pan tostado con tomate triturado, aceite de oliva y jamón serrano por encima. ¡Delicioso! Y también mencionaste el zumo de naranja natural recién exprimido. La palabra natural aquí es clave. Significa que no es de botella, que es zumo de naranjas frescas. Correcto. Si solo pides un zumo de naranja, puede que te den uno de botella. Si lo quieres fresco, es mejor especificar natural. Y recién exprimido significa que lo han hecho en ese momento, freshly squeezed. Muy buen consejo. Después de tu recomendación, yo acepto y hago mi pedido. Digo, suena genial. Pues sí, voy a querer eso. Quisiera una tostada con tomate y jamón y un zumo de naranja natural, por favor. Analicemos esta frase. Suena genial es una expresión para decir que algo te parece una muy buena idea. Sounds great. Y después usas dos formas de pedir. Primero dices voy a querer eso y luego formalizas el pedido con quisiera. Exacto. Voy a querer eso es otra forma muy común de pedir. Es una alternativa a quisiera. Por ejemplo, voy a querer un café o voy a tomar un café. Son todas opciones válidas. Pero quisiera es quizá la forma más educada y estándar. Viene del verbo querer, pero en esta forma condicional suena más suave, menos directo que quiero un café. Recomendamos mucho usar quisiera a nuestros estudiantes. Sí, siempre es una apuesta segura. Después, tú me haces una pregunta interesante.
¿El café lo quieres ahora o para después? Esta es una pregunta cultural. En España es común que en un desayuno o una comida algunas personas prefieren tomar el café al final, después de haber comido todo. Por eso la camarera pregunta para saber cuándo servirlo. Entendido. Y mi respuesta es sí. También quiero un café con leche. Tráemelo todo junto, por favor. Todo junto significa everything together, al mismo tiempo. Lo contrario sería por separado. Y después te pregunto por la temperatura del café. ¿El café con leche lo quieres caliente o templado? Esto ya lo vimos en un vídeo anterior, pero es importante. Caliente es hot. Templado es una temperatura media, no muy caliente, warm. A veces también te pueden ofrecer café frío o con hielo, sobre todo en verano. Y mi respuesta fue caliente, por favor, y sin azúcar. Es importante especificar si quieres o no quieres azúcar. Normalmente te lo traen aparte, en un sobrecito, pero a veces te lo ponen directamente en el café. Después, yo intento venderte algo más. Es el trabajo del camarero, ¿no? Digo, ¿y algo de dulce? Tenemos un bizcocho de limón casero que está delicioso hoy. Algo de dulce significa something sweet. Y la palabra casero es muy importante. Significa homemade, hecho en casa, en el propio restaurante. Generalmente la comida casera es de mejor calidad. Normalmente sí, pero tú, muy fuerte, rechazas la tentación. Dices, qué tentación. Pero creo que con la tostada es suficiente. Quizá para la próxima vez. Muchas gracias. ¿Qué tentación es una expresión que usamos cuando algo nos apetece mucho, pero decidimos no tomarlo? Y quizá para la próxima vez es una forma educada de decir que no ahora, pero que es posible en el futuro. Me parece una respuesta muy educada y natural. Después de esto, yo confirmo el pedido. Digo, entonces te repito el pedido para confirmar. Es algo muy normal que hacen los camareros para evitar errores. Confirmamos que todo es correcto. Y tú dices, ahora mismo te lo preparo y te lo llevo a la mesa. Ahora mismo es una forma de decir inmediatamente, right now. Y después de un rato te sirvo la comida y digo una frase fundamental. ¡Que aproveche! Ah, sí, que aproveche. Es lo que decimos en español cuando alguien va a empezar a comer. Es como bon appétit en francés o enjoy your meal. La respuesta educada es simplemente gracias. Es una frase muy amable. Después, la conversación salta al final de la comida. Tú quieres pagar, así que me llamas diciendo perdona. Perdona o perdone es la forma más común de llamar la atención de un camarero. Es mejor que gritar ¡Camarero! También puedes hacer un pequeño gesto con la mano. Una vez que tienes su atención, pides la cuenta. Y la frase para eso es súper fácil y universal. ¿Me traes la cuenta, por favor? O aún más simple, la cuenta, por favor. Con esas dos palabras, la cuenta, por favor, todo el mundo te va a entender. No necesitas nada más. Es la frase clave de este momento. Yo te respondo, claro, me alegro de que te haya gustado. Y luego te digo el precio. Son 8,50 €. Para decir el precio usamos el verbo ser en tercera persona. Es 1 € o son 5 €. Y aquí viene otra pregunta importante. ¿Puedo pagar con tarjeta? En la mayoría de los sitios hoy en día sí se puede, pero en bares pequeños o para cantidades pequeñas, a veces prefieren el dinero en efectivo. Siempre es bueno preguntar. Pagar con tarjeta es la opción A. La opción B es pagar en efectivo, que significa con billetes y monedas, cash. Yo te digo que sí, que aceptamos tarjeta. Y la última pregunta que haces es, ¿necesitas la copia?
La copia es el recibo, el papel que te dan después de pagar con la tarjeta. Puedes responder sí, por favor, o como hiciste tú, no, no hace falta, gracias. No hace falta es una forma muy natural de decir it's not necessary. Y para terminar, nos despedimos con hasta luego y que tengas un buen día. Un final amable para una interacción agradable. Y ya está, hemos desglosado toda la conversación. Parece mucho, pero las frases claves son pocas y se repiten mucho. Exacto. Creo que ahora es un buen momento para hacer un pequeño resumen. ¿Cuáles dirías que son las 5 frases más importantes que hemos aprendido hoy, Laura? Buena idea. A ver, yo diría que las 5 frases esenciales son: primero, para pedir algo, la forma más educada y útil es quisiera. Por ejemplo, quisiera un café. De acuerdo. La segunda. Segundo, para preguntar si tienen algo, la estructura tenéis o tienen, como en ¿tenéis tarta de chocolate? Perfecto. La tercera. Tercero, para llamar al camarero, simplemente perdona o perdone. Muy importante. La cuarta. Cuarto, para pedir la factura, la frase de oro, la cuenta por favor. Esa no se puede olvidar. ¿Y la quinta? Y quinto, para pagar, ¿puedo pagar con tarjeta? O decir directamente, voy a pagar en efectivo. Fantástico. Con esas 5 frases ya podéis sobrevivir perfectamente en una cafetería española. Lo demás son detalles que podéis ir aprendiendo poco a poco. Totalmente. Y ahora que lo hemos explicado todo, queremos que practiquéis vosotros. Ha llegado vuestro turno. Sí, nos encantaría que nos dejarais un comentario aquí abajo. Escribid qué pedís normalmente cuando vais a una cafetería. Practicad las estructuras que hemos visto hoy. Por ejemplo, podéis escribir: yo siempre pido un café solo y una tostada con mantequilla. O a mí me gusta pedir un té con leche y un croissant. Exacto. No tengáis miedo de cometer errores. Lo importante es practicar. Estaremos leyendo y respondiendo a vuestros comentarios. Es la mejor forma de que todo este vocabulario se quede en vuestra memoria, así que esperamos vuestras respuestas. Y con este ejercicio llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Esperamos de corazón que os haya parecido útil y que hayáis aprendido mucho. Si os ha gustado, por favor dadle al botón de me gusta, porque nos ayuda muchísimo a que más gente descubra nuestros vídeos. Y si no queréis perderos las próximas lecciones, suscribíos al canal y activad la campanita de notificaciones. Así YouTube os avisará cada vez que subamos un vídeo nuevo. Por último, como siempre, vuestra opinión es muy importante. Si tenéis alguna pregunta sobre este tema o alguna idea para futuros vídeos, dejádnosla en los comentarios. Leemos todo lo que nos escribís. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Para nosotros es un placer ayudaros en vuestro camino con el español. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Adiós!